Bonjour, bonjour. Bienvenidos una vez más a su canal informativo Aprendiendo con el profesor François. Yo soy el profesor François. Esta vez vamos a hablar acerca de la ciencia y tecnología y cómo estas dos se complementan para resolver problemas ambientales. Primero que nada, veamos algunos conceptos básicos, como por ejemplo la tecnología. Podemos decir que la tecnología es el conjunto de conocimientos de orden práctico y científico que, articulados bajo una serie de procedimientos y métodos técnicos, son aplicados para la obtención de bienes que satisfacen las necesidades de los individuos. Otro punto que podemos tocar también es la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Podemos decir que la ciencia es la definición mediante la observación, identificación, descripción, investigación experimental y explicación teórica de los fenómenos. En particular, se utilizan en las actividades aplicadas a un objeto de investigación o estudio. Por último, tenemos el ambiente. Podemos decir que es un conjunto de elementos naturales y sociales que están estrechamente relacionados. Allí se despliega la vida de los seres biológicos, acompañados de elementos físicos. El medio ambiente es donde encontramos estos elementos naturales, proporcionados por la naturaleza para que los seres vivos puedan convivir de manera agradable. Juntitos, la sociedad está actualmente sobreexplotando los recursos de la naturaleza y con el paso de los años poco a poco fue destruyendo ese ambiente natural. Tenemos también problemas ambientales. Los problemas ambientales podemos tocar como desaparición de fuentes hídricas, contaminación, deforestación, sobreexplotación de los recursos naturales y problemas energéticos. Este último problema energético es el que vamos a tocar a profundidad. Pero primero veamos algunas cosas en el escenario mundial. Por ejemplo, el mundo. En el mundo, el petróleo es la fuente de energía más importante en la actualidad. Se halla en rocas sedimentarias. Procede de la descomposición de materia orgánica y su explotación es un proceso costoso que solo está al alcance de grandes empresas. En 2018, de hecho, pudimos consumir más petróleo que ningún otro año. Según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, el consumo diario a nivel global fue el de 98.82 millones de barriles y la tendencia es que siga subiendo hasta 100.23 millones de barriles por día al año en curso. ¡Oh, la, la! Otro, podemos hablar acerca del gas. El gas natural es una mezcla de hidrocarburos livianos en estado gaseoso que en su mayor parte está compuesta por metano y etano y en menor proporción por propano, butano, pentano e hidrocarburos más pesados. Según datos del nuevo estadístico del BP del año 2016, en el mundo existen 186.6 trillones de metros cúbicos de reservas de gas natural. De estos, el 42.5% se encuentran localizados en el Medio Oriente y el 17.3% en Rusia. Otro tema es el carbón. Esta es una roca negruzca formada por plantas que llevan muerta entre 1 y 400 millones de años y que se extrae de las profundidades de la Tierra, aunque a veces pueden aflorar en la misma superficie. Pero, ¿qué hay de nuestro país? Venezuela, país que me ha acogido como una segunda nación. En Venezuela tenemos algunas riquezas. Por ejemplo, podemos nombrar la de hidrocarburos.
En Venezuela, el aprovechamiento y la industrialización de los hidrocarburos, conjuntamente con la consistente y sostenible participación y uso del capital nacional, son una tarea pendiente desde hace mucho tiempo. En el sector hidroeléctrico, los parques nacionales como Huatopo, Mochima, San Esteban, Chorubí, Tinira, Sierra Nevada y Chacambú, entre otros, abastecen el agua a más de 20 millones de habitantes. Del mismo modo, 70% de la energía eléctrica de Venezuela proviene de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, en la cual un tercio del área de captura del agua del embalse del Curi forma parte del Parque Nacional Canaima. ¿Qué demandas tenemos en Venezuela? Podemos decir que en el transporte tenemos una pequeña debilidad, y es que nuestra misión sería transportar más carga y mayor número de pasajeros, y así aumentar y hacer eficaz este rubro. En el sector industrial, el 74% de la población y de la producción es el petróleo. Se insta a explotar otros recursos como el gas para el desarrollo industrial del país. En el sector urbano, más del 80% de la población es urbana, así que es muy importante este ítem. Y tenemos que reducir el consumo per cápita de todo el sector, tanto eléctrico como de hidrocarburos. También tenemos oportunidades, por ejemplo, en la faja del Orinoco. Tenemos muchas oportunidades de crecimiento. Por ejemplo, podemos aumentar la infraestructura para el apoyo logístico de producir varios millones de barriles diarios de petróleo. Esta infraestructura de producción en el campo podrá producir varios millones de barriles de petróleo extra pesado. También líneas calientes, patio de almacenamiento de campo, sistema de diluirte para el transporte a las plantas de mejoramiento. Con respecto al gas natural, podemos decir que las mejoras serían reactivar la mayoría de las áreas donde están unos 20.000 pozos de petróleo cerrados. También sincerar los precios y tarifas para los diferentes energéticos, pues están muy subsidiarios. Y también devolverle al ente del gas o N-Gas su autonomía funcional y así reformar la ley para hacerlo verdaderamente autárquico, como los entes reguladores en Colombia, México y Brasil. En el caso de nuestro querido petróleo, la industria petrolera nacional debe reformar y retomar la orientación de negocio y de maximización de valor. También debe concertar entre gobierno, industria y universidades y realizar acciones a muy corto plazo que permitan solventar las limitaciones a la producción y comercialización del sector y con esto recuperar en un año la totalidad de la capacidad nominal de las empresas. Como recuperación de la seguridad y la confiabilidad operacional de las refinerías de Venezuela, podemos recomendar a rescatar el sistema de gestión centrado en un modelo de excelencia operacional, como reimplantar los programas de gestión de seguridad, salud y ambiente y rescatar las mejores prácticas de la filosofía de confiabilidad operacional. También tenemos aquí los riesgos ambientales. ¡Boom! Por ejemplo, tenemos en el caso de los cambios climáticos que para encarar el tema del calentamiento global es necesario apuntar hacia la disminución del consumo energético per cápita en el mundo y más aún aquí en Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela se hace necesario establecer una red de mediciones de calidad del aire, tener un programa de estimación de emisiones y actualizar los reportes de cambio climáticos. Las autoridades venezolanas deberían hacer un esfuerzo mayor por controlar y modernizar el parque automotor.
Pero para que todo esto se cumpla debemos tener algunos basamientos legales y que las leyes nos amparen. Por ejemplo, ¿qué mejoras legales podemos hacer? Podemos reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos del año 2006 y aparte de eso crear un Ministerio de Energía eficaz. También una Comisión Nacional de Energía independiente del gobierno de turno autónomo y crear el Ente Nacional de los Hidrocarburos. Y hasta aquí, mis queridos astronautas cibernéticos digitales. Esta es nuestra clase, pequeña clase informativa acerca de la ciencia, tecnología y el ambiente. Espero que les haya gustado nuestra clase. Por favor, sigan el canal y manténganse al tanto de los demás cursos. Gracias.